Buenas tardes amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Hoy en nuestro video 43 vamos a continuar con la segunda parte del artículo 127.1, contratos de arrendamiento. Tal como explicamos en nuestro video 42, que fue la parte teórica de cómo se reconoce, cuándo se determina si estamos frente a un arrendamiento financiero, ¿cierto? Digamos, los elementos se expresaron ahí. Vamos en este video 43 a hacer un breve ejemplo sobre ese modelo de arrendamiento financiero. Habíamos mencionado que el arrendatario, ¿cierto?, tendría que reconocer bajo el valor presente de los cánones, trayendo valor presente todos los cánones que pagó en el momento de la medición inicial como un activo financiero y un pasivo financiero. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí en la pantalla que ustedes pueden observar, el caso dice lo siguiente: una entidad contrata el arrendamiento de un activo, vamos a suponer que es un equipo, por el término de 24 meses con un canon mensual de 15 millones de pesos por el primer año, y para el segundo año se incrementa en el 0.5%. Aquí vamos a mirar que hay un incremento de un año a otro porcentualmente en ese porcentaje. Entonces, aquí nos dice que el valor del canon en el primer año, o sea, cada año son 15 millones de pesos, y en el segundo año va a ser 15.750.000 a raíz de que va a haber un incremento del 0.5%, ¿cierto? El valor de la opción de compra suponemos que es 15 millones de pesos en este caso, y una tasa del 1.3%. Entonces, cuando calculamos los cánones que tienen que hacerse a lo largo del tiempo, ¿cierto?, a lo largo del periodo, observamos que durante los primeros 12 meses o 12 años, pongamos aquí sí un ejemplo sencillo, son 15 millones de pesos. Posteriormente el canon aumenta a 15.750.000 y en la última cuota va a pagar la cuota más la opción de compra que va a ejercer. Por lo tanto, la última cuota son 30.750.000. Traído ese valor, todos estos pagos que va a hacer de manera periódica a valor presente, con esta tasa del 1.3, nos establece que el valor presente de ese arrendamiento es de 325.648.194. Como observan ahí, dentro de ese valor está incorporado el canon y la opción de compra. No hay un valor residual de garantía y no hay otros elementos adicionales que habíamos mencionado como puesta en marcha. Entonces vamos a hacerlo sencillo en este caso, que solamente tenemos eso. Como ya tenemos el valor presente del canon, entonces construimos una tabla de amortización como está en el ejemplo. Entonces tenemos una tabla de amortización donde tenemos el valor de los cánones que ya son preestablecidos de acuerdo al caso que estamos revisando, con una tasa de interés dijimos que era el 1.3, y entonces lo que hacemos es hacer la tabla de amortización donde decimos cuál es el interés que va aplicando a cada a cada periodo, ¿cierto? Y cuál es el valor de capital que se correspondería. Y así vamos construyendo toda la tabla de amortización durante cada uno de los periodos. Entonces traemos el valor del saldo inicial, que es el valor presente de los cánones, calculamos la tasa de interés sobre el valor del saldo del capital, y ahí sería el interés que se abonaría de la cuota que voy a pagar cada mes o cada periodo. Abono una parte a capital y una parte a interés, y así sucesivamente voy disminuyendo el valor del capital hasta llegar a que la última cuota, si ejerzo la opción de compra, pues es cero, ¿cierto? En este ejercicio pues ya debería pagar todo eso. Entonces, lo primero es, tengo que construir, a raíz de los pagos que voy haciendo cada periodo, lo traigo a valor presente y hallo mi valor que voy a reconocer el pasivo financiero. Y de una vez construyo una tabla de amortización, porque con base en esa tabla de amortización es que voy reconociendo posteriormente, cada vez que mi cliente, o sea, el arrendador me envía la factura, yo voy a ir amortizando ese gasto por intereses y el pasivo por el abono a capital. En un registro, digamos, de control de detalle, porque ese sería un registro para efectos fiscales, porque como les dije, contablemente puede haber unas diferencias de tratamiento que ustedes lo tendrán que revisar dependiendo la norma contable que apliquen, si es ni full o ni pymes, entonces tendrán que evaluar. Pero bajo un registro de control de detalle yo haría en la medición inicial, ¿cierto?, bajo la óptica del arrendatario, el activo por arrendamiento financiero 325.648,
y un pasivo por arrendamiento financiero de 325.648.194. Sería un registro del contrato por el arrendamiento financiero. Cada vez que llega una cuota, en este caso vamos a hacer el registro de la primera cuota, me dice pasivo por arrendamiento, o sea, la cuota es de 15 millones de pesos, acuérdense que dijimos que la cuota debe ser de 15 millones de pesos. Entonces, reconozco un abono, un débito al pasivo por el arrendamiento financiero contra un gasto financiero, ¿cierto? De los 4 millones de pesos y la salida de bancos. Entonces ahí estaría haciendo el reconocimiento de la primera cuota. Ese sería el tratamiento que yo tendría que hacer cada mes, cada periodo voy haciendo esto. ¿De dónde salen los 4.233.000? Como les dije, de la tabla de amortización que he construido previamente. Yo tengo preestablecido las cuotas porque ese fue el contrato y por eso fue lo que pacté con mi arrendador y pues él me va a seguir cobrando cada mes los 15 millones de pesos y cuando se incremente, o sea, es decir, en el año que se incremente, acá de 15.150.000 pues tengo que recalcularla y en este caso pues ya la recalculamos y ese sería el abono a intereses y a capital. Pero eso es lo que va a pasar y eso se vuelve rutinario y eso es lo que tendrá que yo estar reconociendo periódicamente. Desde el punto de vista del arrendador, o sea, el arrendador ¿qué hizo? El arrendador lo mismo, reconoce un activo por arrendamiento financiero, ¿cierto? Un instrumento financiero. Como les dije, el arrendador no puede depreciar el activo, el que lo va a depreciar o amortizar dependiendo del tipo de activo, pues va a ser el arrendatario. El arrendador lo que hace es un instrumento financiero y en la medida que él facture, ¿cierto? Digamos, él facture, pues va a tener que reconocer eso. En la medición inicial, en este caso que está aquí, el arrendador reconoce el activo por arrendamiento financiero de 325 y una salida del activo de donde lo tenga. Lo más seguro es que lo tiene como parte de su inventario porque pues él lo que hace es comprar el activo y entregárselo al arrendatario. Cuando él cobre su primer factura, su primer cuota, facture la cuota del arrendamiento, pues él va a entrar, va a reconocer una salida, o sea, va a amortizar o va a disminuir la cuenta por cobrar activo por arrendamiento financiero contra un ingreso por arrendamiento financiero y el valor que le ingrese a bancos. O si factura y se la quedan debiendo, pues va a quedar en otra cuenta por cobrar por ese arrendamiento. Pero ese es el reconocimiento que él haría. Y esto lo va a hacer periódicamente. Todos los meses va a hacer eso de acuerdo a eso la factura. Como pueden ver, pues la parte más compleja es la construcción, ¿cierto? De determinar el valor presente neto de ese arrendamiento y la construcción de la tabla de amortización. Después de que usted tenga construido eso, pues ya lo que se vuelve es una rutina de estar haciendo las amortizaciones correspondientes desde el punto de vista fiscal. Como le dije, esto puede dar diferencias contables y esas diferencias contables pues ustedes la van a tener que revisar y estarlas controlando dependiendo a dónde correspondan y estar reconociendo la diferencia temporaria, activa o pasiva, dependiendo de cómo ustedes tienen el efecto, digamos, desde el punto de vista contable. Como les dije, para efectos de la depreciación, pues ustedes ya sobre esta base, ustedes van depreciando de acuerdo a la aplicación del artículo 137 del Estatuto Tributario. Había una parte que no tocamos en el video anterior, era el arrendamiento operativo. Pues la norma tributaria realmente es muy sencilla y dice, oiga, si no se cumplen las condiciones o características, ¿cierto?, establecidas para el arrendamiento financiero, es un arrendamiento operativo. Y eso ustedes lo encuentran en el numeral tercero, cuando hace referencia del arrendamiento operativo. Dice, tratamiento del arrendamiento operativo. Dice, para el arrendador, ¿cierto? Para el arrendador del activo le dará el tratamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo y reconocerá como ingreso el valor correspondiente a los cánones de arrendamiento realizados en el año o periodo gravable. Y dice, cuando el arrendatario comprenda uno o más periodos, compre bienes inmuebles, la parte correspondiente al terreno no será depreciable. Entonces, es muy sencillo. En este caso, pues el arrendamiento operativo es, si no se casa, no se cumplen las condiciones o características para el arrendamiento financiero, entonces estamos frente a un arrendamiento operativo. Que eso es para efectos, digamos, prácticos acá, supongamos que yo tengo un arrendamiento, un bien inmueble, y el canon que estoy pagando mes a mes sobre ese bien inmueble, cuando no está en una condición de que lo voy a adquirir, sino que es un arrendamiento puro y simple, pues simplemente ahí estaría generando para efectos del arrendatario un gasto. Cada vez que me cobran, lo que hago es pagar un gasto por el arrendamiento contra la salida. Y para efectos del arrendador, pues simplemente lo que hago es reconocer un ingreso por el arrendamiento contra el respectivo banco, o sea, la cuenta por cobrar. ¿Qué aspecto importante hay que tener en cuenta acá? Es que como es un arrendamiento operativo,
dependiendo de lo que esté arrendando, pues puede estar o no grabado con el impuesto a las ventas. Si estoy arrendando un bien inmueble para uso residencial, pues no estaría grabado. Pero si estoy arrendando un inmueble para uso comercial, pues acuérdense que eso está grabado con el impuesto a las ventas. Entonces, dependiendo lo que arrienda, aquí sí el IVA se causa por la naturaleza del bien que se esté arrendando. En este tema es mucho más sencillo, entonces no hay ningún inconveniente. Y como les mencionaba, frente al retroarriendo leaseback, pues se tratará como dos operaciones de manera independiente. Es decir, la primera como la venta del activo que hace el dueño del activo y que se lo va a entregar a un tercero, a una entidad financiera para que después me lo entregue. ¿Cuál es la finalidad del retroarriendo? Realmente es generar liquidez o flujo de caja al propietario de ese activo. A veces yo tengo un activo muy grande y yo necesito plata, entonces lo que yo hago es vendérselo para que me entregue efectivo, poder hacer mi actividad operativa, o sea, capital de trabajo, y que él me lo entregue en arrendamiento, así yo tenga que pagar o reconocer sus intereses posteriores. Pero digamos es una forma de generar liquidez en las empresas, y eso es económicamente es viable. Lo importante es que hay que mirar los efectos fiscales que va a tener para el que vende y después cómo me lo entregan en retroarriendo. Entonces eso es importante tenerlo presente. Bien, amigos, hay un aspecto relevante que tiene este artículo 127-1, es que desde el punto de vista fiscal se dijo que el arrendamiento financiero no hay una restricción para que si tiene o no que hacerse con una entidad financiera. Lo que hay que revisar es que si legalmente en el país el arrendamiento financiero lo puede hacer cualquier persona jurídica o natural, sin que tenga las características o condiciones de una entidad financiera, lo puede hacer. Eso hay que tenerlo presente porque eso fue una de las cosas que se eliminaron. Si hay ciertas actividades que solamente las pueden hacer las entidades financieras, pues tengo que cumplir esa norma porque ya es una restricción de carácter legal, más no de carácter fiscal. Eso es uno de los cambios que introdujo el 127-1 que debemos tener presente. Y finalmente recordarles que aquellos contratos de arrendamiento que ya venían ejecutándose antes de la entrada en vigencia de la ley 18 y 19 tendrán que terminar bajo el modelo que venía antes de la entrada en vigencia de esta norma. Entonces hay una regla de transición, como ustedes pueden observar, una regla de transición en el artículo 90, donde dice que los arrendamientos que venían operando arrendamientos financieros antes de la entrada en vigencia de la ley 18 y 19 terminarán bajo esa regla que estaba vigente. Y todo lo que ocurra a partir del 1 de enero del 2017 aplicarán el nuevo tratamiento tributario. Entonces tener presente ese periodo de transición porque es la diferencia que tenemos ahí. Bien, amigos, simplemente recordarles y acordarles para todos los que trabajen con las entidades sin ánimo de lucro, este libro del régimen tributario especial que he escrito con ejemplos para que sean prácticos tanto para el proceso de calificación permanencia como para la determinación del beneficio neto de excedente. Ustedes lo pueden consultar, ahí en la página pueden observar los teléfonos donde lo pueden adquirir. Muchas gracias por todo su apoyo y los invito a que me sigan en este canal y lo compartan con todos sus amigos. Hasta luego.